Muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí. No, tendrá que sentarse porque si no, no vamos a poder oírle o tener un micrófono de solapa. Lo lamento. Si pueden bajar las luces, pero insisto, el profesor tendría que acercarse un poquito más al micro o utilizar un micro. No, las luces. Yo estoy muy satisfecho de estar con ustedes aquí hoy. Me gustaría agradecer al doctor Altés por su presentación. Y nosotros hemos colaborado con el doctor Ades durante mucho tiempo, hablando de la hemocromatosis y demás. Y quiero agradecer también al doctor Sánchez porque ella forma parte de esta invitación. Y saben ustedes la energía que tiene durante los últimos años y cómo ha actualizado y mejorado todo lo que es la posibilidad de definir nuevos trastornos genéticos. Así pues, es mi placer hablar hoy de la hemocromatosis. Y lo que quiero es llevarle también a través de este viaje. Y nosotros, en primer lugar, vamos a enfocar lo que es realmente esa entidad férrica, que es lo que se conoce como la HFE, en relación con la hemocromatosis, caracterizada por la presencia por lo que es la presencia de las mutaciones a una dosis, lo que nosotros llamamos la homocigoticidad. Y propongo, además, que para esta situación de la hemocromatosis de HFE consideremos, en primer lugar, algún tipo de mecanismos y después también diagnóstico y también todo lo que son aspectos terapéuticos. ¿Me oyen bien?, pregunta el profesor. Pues no mucho. So here it's better. Maybe I will sit. I will sit and we will continue quietly like this. Sentados. Y así el micrófono de mesa se oirá mejor, tal vez. Vamos a considerar en primer lugar algún tipo de aspectos mecanísticos, intentando explicar cómo nosotros entendemos ahora cuál es el entendimiento del exceso de hierro en la hemocromatosis. Estos son los mecanismos. Consideramos también los factores más importantes y sabemos que tenemos el hígado, en primer lugar, tenemos el duodeno, el tracto digestivo y también todo lo que es el compartimento sanguíneo. Y sabemos que el hierro está en la sangre. Ahora sabemos también los pacientes que sufren hemocromatosis, cómo se desarrolla este problema férrico. Así que si un paciente que tiene la doble mutación, nosotros sabemos hoy que gracias a lo que es una cascada molecular que se entiende cada vez más y mejor, el mecanismo es de que tenemos una disminución de la producción por parte del hígado y que se conoce también como exidina. La exidina es la hormona reguladora del hierro, la epsidina. Y existe una disminución de producción por parte del hígado de la epsidina, y ya que es una hormona que va circulando por la sangre y vamos a tener una menor concentración de epsidina en el plasma. Y esto nos produce una doble consecuencia. Por una parte, podemos decir que a nivel del nivel digestivo tenemos esta relación de lo que se llama también la proteína férrica, y esta proteína que permite que el hierro vaya cruzando la célula y que además vemos la cantidad de hierro se va a liberar de forma muy activa en la sangre. Así pues, la primera consecuencia de la disminución de la epsidina en el plasma sería un aumento de la absorción de hierro. Simultáneamente, si nosotros consideramos ahora este tipo de nivel, vamos a tener también una proteína que se llama la ferroproteína. Como saben ustedes, esto tiene un papel importantísimo en el metabolismo del hierro, porque ya no consideramos más, después de lo que es la vida normal de aproximadamente
1 y 2, estas células van a estar dentro de lo que es el bazo. Y como está lleno de hierro durante el proceso de degradación, va a haber una liberación de hierro. Y cuando tenemos una disminución de cidina en el sangre, hay una estimulación de esta proteína verde que permite a todo lo que viene de las células para que sean realmente liberados activamente en la sangre. La consecuencia de la menos concentración de cidina en sangre, por una parte, será un aumento de la función de hierro y por otra parte también un aumento de liberación de hierro desde el bazo, que viene también de la degradación de los hematíes. La consecuencia será una hemocromatosis y podemos llamar un tipo de aumento constante e importante también de hierro. ¿Qué será el destino de este aumento de hierro? Parte de este hierro normalmente será captado por una proteína que se produce una transferina. Ya saben ustedes que el hierro y su metal no se pueden transportar así como así dentro del líquido y por lo tanto podemos decir que tiene que ser solubilizado por esta proteína. Tenemos el hierro transferina y también el destino del hierro en la transferina es de pasar esencialmente a la médula ósea, en donde el hierro por la transferina se entra dentro de la médula ósea para poder producir al mismo tiempo nuevas hematíes. Así pues podemos decir que esta es la evolución normal del hierro en la transferina. En la hemocromatosis tenemos tal cantidad de hierro en sangre que todo este hierro no puede ser captado por la transferina y por lo tanto parte del hierro que no puede ser captado por la transferina y es lo que nosotros llamamos ese hierro que no puede ser captado por la transferina. Y por lo tanto podemos decir que tiene unas características muy importantes. O sea, no se dirige directamente a la médula ósea, sino esencialmente se dirige al hígado y otros órganos, como puede ser también el corazón y el páncreas. Y debido a la presencia de este no constreñido enlace del hierro, que puede ser también un desarrollo importante de hierro. Y como otra particularidad que tiene, es una forma tóxica del hierro y por lo tanto podemos decir que este hierro está dentro de las células y que puede llegar a dañar las mismas. Y podemos decir que las consecuencias más importantes que nosotros observamos en la hemocromatosis se deben a la acumulación de este hierro no unido a la transferina y que podemos decir que es el responsable de lo que es el síndrome clásico que todos conocen, la hemocromatosis, que se pueden dividir en dos partes. Estos son 3 síndromes que podemos decir que es la calidad de vida, pero no se ve que no compromete tampoco la esperanza de vida. Puede haber una pigmentación, puede haber también una astenia crónica, muy importante a veces, y esto sobre todo en síntomas conjuntos. Estos 3 síndromes que amenazan un poco la calidad de vida. Y estos 3 síndromes que pueden comprometer la esperanza de vida cuando tenemos, por ejemplo, una carga importante en el hígado de hierro con desarrollo de la fibrosis, a veces incluso cirrosis, que no tiene nada que ver con el alcohol, ni nada más que con hierro. Cuando tenemos una deposición también de hierro en el páncreas, con la posibilidad de desarrollar un tipo de diabetes independiente del otro, y cuando tenemos la deposición de hierro en el corazón, que es una posibilidad de algunas veces paro cardíaco. Aquí ven ustedes esta situación plena, que es lo que se conoce hoy. Pues esto queda expresado claramente y es muchísimo menos frecuente quizás que lo que se había pensado previamente, y es una seguridad hoy en día que en muchas partes de esto se corresponde también aparentemente a un 30% de estos hombres y solamente un 1% de mujeres, que lo cual quiere decir que en esta situación especular el 70% de hombres y el 99% de las mujeres que tienen esta situación no expresan para nada la forma también de carga de hierro, sino una menor. Y hoy una de las cosas que tenemos que intentar resolver es saber por qué
para aquellos pacientes que son homocigotos, algunos de ellos van a tener una forma media y hay otros van a tener una forma menor. En otras palabras, los pacientes que tenemos es cuáles son en realidad la variabilidad de expresión que aquí se ve. Y cuando nosotros vemos esta variabilidad de expresión, estamos pensando en dos tipos. En primer lugar, el grado de sobrecarga férrica. Si tenemos un porcentaje dado, con CT2 y CT2, nosotros tenemos un exceso de hierro pequeño y tenemos un exceso de hierro medio y también muy alto. ¿Por qué? Y el segundo aspecto de la variabilidad no es la intensidad de la sobrecarga, sino el objetivo visceral, porque es sumamente peculiar. Si nosotros cogemos el porcentaje de CT2 y con un exceso férrico, y podemos decir, de un individuo a otro las cosas cambian y uno va a desarrollar síntomas articulares, otra también astenia crónica, otra diabetes. ¿Y por qué? Porque este es el tipo de respuestas que no son completas. Podemos considerar, en primer lugar, cuáles son los distintos factores que pueden modular el grado de exceso de hierro en un porcentaje de CT2. Aquí tendremos estamos buscando un factor que pueda aumentar en este porcentaje cuál es el tipo de sobrecarga, y son factores que pueden agravar también la disminución de la epsidina, que se deba a C2AI, y que también una disminución de epsidina son de dos tipos. En primer lugar, tenemos factores adquiridos. O sea, puede ser que el alcohol, nosotros sabemos que el alcohol por sí mismo puede disminuir la producción de epsidina, o sea que aumentar la posibilidad de exceso férrico en estos pacientes. Si cogemos el tema del hígado y si tenemos un fracaso hepático, porque es una hepatitis alcohólica aguda, ya que esta es la proteína, cuando tienes una menor producción de proteína por el hígado, y el fracaso hepático es un factor que puede acentuar también menos epsidina. Y esto es un ejemplo también. Si cogemos también usted, podemos transferir, disminuyan también lo que es la producción de epsidina. Y tenemos también un ejemplo farmacológico, la eritropoyetina, por ejemplo. Sabemos que este fármaco también disminuye la epsidina. Por lo tanto, son todos factores adquiridos que tienden a acentuar la constitución, la disminución de epsidina en esta situación. Y tenemos algunos factores, un factor genético, y les muestro solamente este factor, que puede ser GNPT, y que muy recientemente se ha hablado también en la bibliografía científica, mostrando también un estudio internacional de C282Y, esos pacientes que tienen este tipo de expresión particular de esta proteína tienen al mismo tiempo una sobrecarga enorme de hierro, y la naturaleza de esos factores adquiridos por una parte y también los factores genéticos en otra, lo cual puede potenciar la disminución de epsidina y contribuir también a aumentar el exceso de hierro en estos pacientes de C282Y. Estos factores que de hecho pueden disminuir también en un tipo de situación de estos pacientes. Estamos buscando factores que van a disminuir el exceso de hierro, tal como sea en el hígado, y buscamos algunos factores que podamos aumentar la epsidina para poder contrarrestarlo en el tema de la hemocromatosis. A la derecha nos encontramos con factores adquiridos y en el otro lado lo que son factores genéticos. Estos son factores adquiridos que pueden controlar la disminución de epsidina. El primero es la inflamación. Todo lo que es el síndrome inflamatorio que pueden ver ustedes a partir de la infección pueden sin duda aumentar la epsidina. No tenemos que decir que sea una forma de tratar la hemocromatosis, pero se sabe que cuando una persona con hemocromatosis tiene una inflamación hay menos disminución de epsidina que en otro tipo de situación. Hay otro tipo de factores que pueden aumentar la epsidina, en lo que nosotros llamamos el síndrome metabólico. Gente que tiene sobrepeso, que aumente la presión, tiene una tendencia a aumentar la epsidina y a contrarrestar la disminución de epsidina.
Y nosotros hemos hablado hace unos pocos años en unas pacientes femeninas con hemocromatosis que podemos decir que tienen más sobrepeso y tienen menos expresión. Y de nuevo no es una forma de tratar la hemocromatosis para tener síndrome metabólico, sino para ver que se trata de un factor que se puede tomar en consideración para modular en cuanto a la disminución de exceso de hierro en estos pacientes de C2H2Y. Aquí vemos en esta proteína, que es matricasa 2, eso disminuye también la matriptasa 2. Y tenemos una variante de esta proteína que disminuye también. Y si se disminuye la hepcidina, una vez más, para poder contrarrestar todo lo que es la sobrecarga de hierro. Por lo tanto, tenemos una situación adquirida y genética que puede modular lo que es el grado de exceso de hierro en estos pacientes de C2H2Y. Hay factores que pueden modular no el exceso de hierro, sino también el objetivo visceral. ¿Por qué? Las articulaciones y el hígado y demás. Y porque yo soy un hematólogo y les voy a mostrar un ejemplo solamente a nivel del hígado. Sabemos que el riesgo en estos pacientes con alta de sobrecarga es el desarrollo de fibrosis hepática. ¿Y cuáles son los factores que sin duda pueden promover el desarrollo de fibrosis y cirrosis en este tipo de situaciones de pacientes de C2H2Y? Tenemos un factor crónico y no se sorprenderían si les digo que el alcohol por sí mismo, por la toxicidad hepática, puede promover la posibilidad de tener una fibrosis. No se sorprenderían si consideramos lo que nosotros llamamos el hígado graso. Ya han visto ustedes en el síndrome metabólico, este hígado graso es un factor que puede promover el desarrollo de cirrosis, pero nuevo, en cuanto a una fibrosis desarrollada en pacientes con hemocromatosis, es genético y se muestra que estos pacientes que tienen una proteína que se llama PCSK7, estos pacientes van a desarrollar más fibrosis que los otros. Y esto es específico de hemocromatosis y fibrosis, si toman alcohol, fibrosis, y si no se trata también de un marcador genético específico que sin duda puede predecir la posibilidad de una fibrosis si eres un paciente que es de C2H2Y. Ahora proponemos también que entremos en una situación más clínica para poder ver también algunos efectos diagnósticos de la hemocromatosis. Como saben ustedes, es cierto para la hemocromatosis, también otras enfermedades, y se trata de una especie como una serie de compartimentos que vemos en esta bolsa que se pueden acumular para intentar conseguir el primer conjunto de datos, que naturalmente es la evaluación clínica, y tenemos que saber exactamente cómo. El segundo paso, el segundo compartimento, ¿qué ocurre con la biología para una hemocromatosis? Pues evidentemente lo primero que hay que hacer es el análisis biológico. Tenemos ahora nuevos marcadores, es decir, la posibilidad de poder determinar en la sangre cuál es la transferina, pero también la hormona, la hepcidina. Sin embargo, hoy en día podemos decir que esto forma parte todavía de una investigación clínica. Me gustaría centrarme un poquito en los marcadores clásicos de los parámetros del hierro en hemocromatosis. En primer lugar, los distintos biomarcadores biológicos. La secreción de la transferina. Si representamos aquí la transferina, no como si fuera un vaso en la sangre, este jarrón, sabemos que normalmente la transferina se acumula menos del 45% de su capacidad mediante el hierro. Es lo que se llama saturación de la transferina, menos del 45%. Y sabemos que en la hemocromatosis hay un aumento de la saturación de la transferina, a veces hasta el 100%. Y es el primer signo de anomalía bioquímica que se produce en la hemocromatosis genética y se debe al hecho de que aumenta el hierro en suero. Es el primer signo, como habrán entendido, que ocurre en el caso de la hemocromatosis. Aumenta y aumenta también la transferina y la saturación de transferina. Muy importante. Otro marcador biológico, evidentemente, es la ferritina en suero. Y me gustaría dedicar unos segundos a esta sustancia porque es muy importante interpretar muy bien la ferritina
ferritina en suero en sangre, y es lo que preguntan en general los médicos. Normalmente, si consideramos la presencia de la ferritina en sangre, diremos que es un buen reflejo de la cantidad de hierro en cuerpo. En otras palabras, si tenemos un aumento de la ferritina en suero, esto significa que tenemos un aumento en el hierro en el cuerpo, sobre todo de tipo hepático. Sin embargo, esto no siempre es cierto, y la verdad es que es muy importante, cada vez que tenemos un aumento de la ferritina en suero, asegurarnos de que no tenemos cofactores u otros factores que pueden repercutir en la ferritina en suero independientemente del exceso de la carga férrica. Y en la práctica tenemos 4 factores principales que pueden contribuir al aumento de la ferritina sin que haya ninguna sobrecarga dañina. El primer factor en el que la ferritina en suero no corresponde a un exceso de hierro es el síndrome metabólico. Y en la actualidad, un aumento de la ferritina en suero podemos decir que es la causa más frecuente de un aumento de ferritina en suero en España, en Francia y en todo el mundo. Estamos hablando del síndrome metabólico, no es hemocromatosis. Nuestros pacientes, 9 de cada 10, vienen de sospecha de hemocromatosis y de hecho tienen lo que se conoce como una hiperferritemia de tipo metabólica. Este aumento de la ferritina en suero que da lugar a este síndrome metabólico, como les he dicho, es muy frecuente y representa un aumento de ferritina, un aumento de peso, un aumento de la presión sanguínea, aumento de colesteremia, de glicemia, la diabetes no insulino dependiente y a veces también un aumento de gota clínica. Por lo tanto, este perfil, que es tan frecuente, es la causa más frecuente de aumento de ferritina en suero y es lo que nosotros conocemos como un diagnóstico diferencial de hemocromatosis. Pero aquí lo más importante es que en este tipo de ferritina la saturación de la transferina es normal. Este sería el primer factor. El segundo factor es el alcoholismo. De hecho, el alcohol, como ya les he dicho, es capaz de disminuir la epsidina, pero aquí estamos hablando de alcohol y ferritina, no de epsidina, y se sabe que el alcohol en sí mismo aumenta la producción de epsidina. Por lo tanto, hay que ir con cuidado con el alcoholismo cuando hablamos de un aumento de ferritina en suero. El tercer factor es la inflamación. Hemos visto que la inflamación aumenta la epsidina, pero aquí estamos hablando de la relación que hay entre la inflamación y la ferritina. Y por lo tanto, la inflamación y la ferritina, de hecho, es una proteína inflamatoria. Por lo tanto, es muy importante que cada vez que tenemos un aumento en ferritina, comprobemos los CRPs, es decir, los marcadores correspondientes a la inflamación. Cuarto y último punto es otra vez el hígado. Cuando tenemos hepatitis aguda o crónica, tenemos una liberación en sangre debido a la membrana dañada de los hepatocitos de parte del contenido de la célula. Evidentemente, todos sabemos que en el caso de la hepatitis hay la liberación de las transaminasas, por ejemplo, pero también de ferritina. Por lo tanto, cada vez que aumenta la ferritina, tenemos que comprobar el nivel de las transaminasas para asegurarnos que no se deban a la hepatitis. O sea, ¿cómo se traduce esto en la práctica? Cuando aumenta la ferritina en suero, en primer lugar, tenemos que excluir estas 4 causas antes de ver que realmente el aumento de la ferritina en suero está reflejando un aumento en la carga férrea en el cuerpo. Estos son los segundos marcadores después de la saturación de la transferina. Después tenemos los pacientes con sospecha de hemocromatosis, tenemos un aumento de la saturación de la ferritina, de la transferina, y realmente podemos confirmar el diagnóstico mediante una prueba genética. Es una muestra de sangre que nos permite detectar la saturación y la mutación genética, y entonces el diagnóstico ya está hecho. Este sería el segundo paso. El tercer paso sería resolver a técnicas de la imagen. Aquí tenemos en este caso la posibilidad de visualizar el exceso de hierro en el cuerpo. Y como saben, en la actualidad, cuando estamos hablando de sobrecarga férrica y técnicas de imágenes, nos estamos refiriendo a las resonancias magnéticas. Y aquí les puedo mostrar el aspecto más típico de la hemocromatosis, paciente hemocromatosis con una resonancia magnética, y podemos observar las imágenes. Imagínense que esta
partida, cortada como en rebanadas, tenemos el hígado y el hígado aparece negro, debería ser blanco. El hecho de que está de color negro se debe precisamente a la presencia de hierro. Y si lo contrastamos aquí con el bazo, que es blanco, porque el bazo no contiene hierro, en el caso de la hemocromatosis, recuerden que el hierro sale del bazo debido al aumento de esta sustancia. Por lo tanto, el tercer paso serían las técnicas de imagen. Para resumir, el abordaje diagnóstico de hemocromatosis nos permite afirmar que se trata de una combinación de aspectos clínicos, biológicos y datos procedentes de las imágenes. Si combinamos estos tres conjuntos de datos, podremos establecer un diagnóstico. Es decir, que ahora tenemos un diagnóstico que es no invasivo. No hace falta ya llevar a cabo una biopsia de hígado. Indicaciones muy poco frecuentes en la hemocromatosis hoy en día. Esto es muy importante y podemos llegar hasta el final de la fase del diagnóstico de la hemocromatosis sin biopsia del hígado, solamente con exploración clínica y con las imágenes. ¿Qué podemos decir ahora respecto al tratamiento en el caso de la hemocromatosis? Todos sabemos que el objetivo consiste evidentemente en intentar eliminar todos estos depósitos de hierro en el cuerpo, y hoy el mejor tratamiento que tenemos es este que vemos aquí, porque al sacar sangre se sacan los hemocromatitos que están llenos de hierro. Y lo que resulta interesante es que nosotros sabemos ahora por qué los pacientes con este tipo de hemocromatosis toleran también en general este tipo de tratamiento. Sabemos que los pacientes requieren hasta 400 y 500 mililitros durante 1 o 2 años, y esto se tolera muy bien si se hace una persona sin otros síntomas. Y sabéis por qué se tolera también, ¿verdad? Porque si consideramos el compartimento de la sangre, la médula ósea, los hepatocitos en hemocromatosis están llenos de hierro, como hemos visto aquí, la cantidad de hepatocitos, y se lleva a cabo la extracción de las células, y de esta manera obligamos al cuerpo de los hematíes, obligamos a bombear las reservas de hierro, sobre todo los hepatocitos que están aquí, y de esta manera tenemos aquí el papel de la ferroproteína. Ya les he dicho que la ferroproteína, por lo tanto, es responsable del aumento del hierro en suero, en sangre, aumentar la absorción del hierro, etcétera. Por lo tanto, sirve como fuente ferroproteína de exceso de hierro. Pero de hecho, y resulta curioso, resulta beneficioso desde el punto de vista del tratamiento, porque cuando hacemos una flebotomía del hueso, de los hepatocitos, como la ferroproteína es una proteína que permite al hierro salir de las células, aquí es muy fácil, tenemos una estimulación de la ferroproteína, y esta estimulación resulta beneficiosa para permitir al hierro pasar de la célula a flujo sanguíneo y después volver a la médula ósea para poder producir nuevos hematíes. Por lo tanto, hay un proceso de reciclado muy efectivo en este tipo de hemocromatosis debido al hecho de que la ferroproteína, que es la proteína de exportación, aumenta. Muy bien. Aquí tenemos, por lo tanto, el abordaje terapéutico de la hemocromatosis, pero evidentemente no es totalmente satisfactorio. ¿Cuáles son las perspectivas terapéuticas de la hemocromatosis? ¿Qué nos deparará el futuro y el futuro inmediato, la actualidad? Sabemos que en casos en los que las flebotomías no son posibles, son poco frecuentes, pero a veces hay problemas venosos o aspectos psicológicos que provocan una intolerancia a la extracción de sangre, se puede recurrir a la quelación, y para ello sabemos que este quelador oral que vemos aquí, la desferoxamina, que puede ser eficiente en hemocromatosis, pero claro, es un fármaco no autorizado, no está autorizado oficialmente para ser utilizado, pero todos los médicos lo pueden utilizar si piensan que es importante, bajo su supervisión y responsabilidad, con consentimiento informado del paciente. Como habrán sabido, el futuro real del abordaje terapéutico en hemocromatosis sería lógico, puesto que la quelación o la extracción de sangre es lo que nosotros llamamos un tratamiento sintomático, no es un tratamiento causal. Y para un tratamiento causal hay que entender cuál es la causa de la enfermedad. Y ahora entendemos la causa, porque sabemos que en este tipo de hemocromatosis los pacientes son pacientes que tienen una deficiencia de epsidina desde el punto de vista genético. O sea que el tratamiento de la hemocromatosis en el futuro, y esto lo entenderán muy bien, será un suplemento de epsidina.
Y esto no es ciencia ficción, administrar esta molécula de epsidina, porque ahora tenemos dos tipos de argumento que nos muestran que puede resultar útil en el futuro. Si cogemos los datos experimentales que tenemos en ratones que han desarrollado hemocromatosis debido a la manipulación genética, se ha demostrado que si se administra epsidina a estos ratones se puede contrarrestar el desarrollo de sobrecarga férrica, muy importante desde el punto de vista experimental. Segundo factor es clínico. En los últimos 2 años, una serie grande de pacientes con hemocromatosis en los que hemos llevado a cabo un trasplante de hígado debido sobre todo a carcinoma hepatocelular, que es el riesgo de cirrosis en este caso. En esta serie de pacientes hemos podido observar que evidentemente después de unos años hemos logrado curar la enfermedad del hígado, que era el objetivo del trasplante, pero también hemos observado que no solamente hemos curado el hígado, sino que teníamos como objetivo también curar la enfermedad. Es decir, que al cambiar el hígado se restaura la posibilidad que tiene el hígado para producir epsidina normal y tener también un metabolismo normal en cuanto a la absorción de hierro por parte del hígado. Por lo tanto, esto es el camino a seguir y parece que ese suplemento en los próximos años será la manera de poder tratar a pacientes con hemocromatosis. Y evidentemente en un futuro cercano habrá un ensayo internacional clínico que será preparado entre Estados Unidos y Europa, que tiene como objetivo primero tratar de ver cuál es la eficiencia y la tolerancia de los nuevos fármacos que son epsidinas o agonistas de la epsidina, que son compuestos que imitan la acción de la epsidina, para ver cuál es la tolerancia y si podemos avanzar por este camino de suplementos de epsidinas. Hemos acabado ya la primera parte, la principal, y una parte más breve ahora para hablar de la HFE, hemocromatosis, y entramos en un nuevo mundo que es lo que nosotros llamamos hemocromatosis no relacionada con la HFE. Son enfermedades raras, probablemente representan menos del 5% de todo el espectro de hemocromatosis. Pero como saben, la hemocromatosis relacionada con la HFE está relacionada a personas de raza caucásica, blanca. Este no es el caso de la hemocromatosis no HFE, que es rara, pero que se puede observar en todo el mundo. O sea que muy brevemente les voy a mostrar los dos tipos de enfermedad que pueden provocar hemocromatosis sin mutación de HFE. El primer tipo de enfermedad corresponde a una enfermedad en la que tenemos un aumento de carga férrica en la célula, al igual que la hemocromatosis HFE, porque también hay deficiencia de epsidina. Por lo tanto, es muy similar a la hemocromatosis HFE. Y en otras palabras, estamos hablando siempre del mismo tipo de fisiopatología. Tenemos un aumento de la entrada de hierro en el flujo sanguíneo y tenemos también un aumento de la penetración de este hierro en los hepatocitos, sobre todo. ¿Cuáles son estas mutaciones? Que no son mutaciones HFE y que nos pueden provocar el mismo tipo de deficiencia de epsidina en la hemocromatosis no relacionada con HFE. Les voy a mostrar los distintos tipos de mutación que he descrito. Hemojuvenil, epsidina, mutación relacionadas con la epsidina. Cuando hay mutación relacionadas con la epsidina no hay epsidina. Este es el punto clave para desarrollar el exceso de hierro, de carga férrica. Y tenemos otra proteína, que es la TF2, para mostrarles que hay otros cromosomas y otras proteínas distintas al HFE que pueden mutar y darnos deficiencia de epsidina y darnos también hemocromatosis. Y evidentemente, si cogemos los aspectos relacionados con el diagnóstico, estamos hablando del mismo perfil que la hemocromatosis HFE. Tenemos un aumento de la saturación de transferina, el suero en sangre, tenemos un aumento de hierro en la sangre y no hay aumento de hierro en el bazo. Es el perfil mismo, HFE o no HFE de hemocromatosis. La diferencia desde el punto de vista de la situación clínica comparado con la hemocromatosis HFE, hay tres. La primera es que normalmente se trata de pacientes más jóvenes, es lo que nosotros llamamos hemocromatosis juvenil. Es decir, que la característica de hemocromatosis HFE es que se trata de pacientes adultos. Es una enfermedad genética, pero que se desencadena de manera tardía, después de 40 años incluso. Se expresan estos pacientes. Aquí podemos tener sobrecarga masiva de hierro en adolescentes.
es decir, pacientes de menos de 30 años. La segunda diferencia es que normalmente tenemos complicaciones cardíacas que no se ven tan fácilmente en la hemocromatosis HFE. Y la tercera diferencia es que tenemos también a veces la glándula pituitaria que aparece en este tipo de hemocromatosis juvenil. En cuanto al tratamiento, evidentemente sería lo mismo, puesto que estamos hablando de la misma fisiopatología. Extracción de sangre, pero aquí, como el hierro normalmente es masivo, mucho más que la hemocromatosis HFE, tenemos a veces que asociar y combinar esta quelación y la venosección con ambas patologías. Evidentemente el futuro será la misma, suplemento de epcidina. Ya casi hemos acabado. Me gustaría ahora dejar esta hemocromatosis no HFE debido a un aumento de la entrada de hierro para ver una forma totalmente distinta de hemocromatosis que no se debe a un aumento de la entrada sino a una disminución de la salida de hierro, y les voy a explicar en qué consiste ahora. De hecho, aquí tenemos el proceso mediante el cual el hierro en la célula no es capaz de salir al plasma, no es que aumente, sino que le cuesta salir, y esto se ve sobre todo en estas células que llamamos macrófagos. Estos macrófagos están presentes en el bazo, y si cogemos el hierro dentro de estos macrófagos, normalmente el modo en que el hierro es capaz de salir fuera de la célula y ir al plasma son estas ferroportinas. Si tenemos mutaciones de los ferroportadores en sí, entonces podemos contrarrestar esta posibilidad de que el hierro salga de las células, y vemos que el hierro queda totalmente atrapado en la célula y se desarrolla un exceso férrico que se debe a la retención del hierro en las células y no a un aumento de la entrada del hierro como vemos en la hemocromatosis HFE. Por lo tanto, ¿en qué consiste esta enfermedad? Es la enfermedad del ferroportador, y la fisiopatología es la siguiente. Si tenemos una mutación de esta enfermedad de ferroportadores, esta proteína exportadora, el impacto es en el bazo, porque tenemos muchos macrófagos en el bazo y por lo tanto se produce una mutación. Los ferroportadores no son capaces de sacar el exceso de hierro del bazo y por lo tanto este tipo de exceso férrico nos da una sobrecarga férrica dentro del bazo, y esto contrasta con la hemocromatosis HFE, donde no hay presencia de hierro en el bazo. Por lo tanto se trata de una hemocromatosis con un aumento de hierro en el bazo, y como el hierro no es capaz de salir del bazo, entonces tenemos una disminución del hierro en suero, o sea que es un aumento de la mano de una disminución del hierro en suero. Y como no hay una disminución del hierro, hay un NTB hierro, y esto significa que no hay toxicidad. Y hemos publicado hace 2 años una serie de 400 pacientes con la enfermedad ferroportadora, y lo que no se esperaba para nada es que estos pacientes son una enfermedad muy benigna, muy leve, es una situación muy benigna porque no hay la forma tóxica del hierro TBI, y como a pesar de haber una sobrecarga férrea no hay complicaciones. ¿Cuál sería el perfil de estos pacientes? Baja de hierro en suero, una gran cantidad de hierro en el bazo, y desde el punto de vista del tratamiento, ¿qué podemos decir de las venosecciones? Nosotros sabemos que en esta enfermedad, que evidentemente hemos empezado la venosección como en hemocromatosis, y hemos podido observar que no era bien tolerada por el paciente, y podemos entender por qué, porque en el caso de esta enfermedad tenemos un exceso de hierro en los macrófagos, no en los hepatocitos. Por lo tanto, si sacamos la sangre mediante venosección, queremos bombear este hierro a los macrófagos. Pero aquí tenemos un problema, porque los ferroportadores, la proteína de exportación, está alterada debido a la mutación. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de corregir el reciclado de hierro a partir de los macrófagos y devolver la sangre. Es un proceso muy lento y es una constitución muy lenta de Matías, y esto significa que si las venosecciones son demasiado estrictas, estas personas se quedan anémicas porque no pueden reciclarlo debido al hecho de que los ferroportadores no son suficientemente eficaces. ¿Ya hemos acabado? Pues, ¿es este el final del tratamiento? No totalmente, porque gracias a las nuevas tecnologías que permiten
detectar o identificar hoy en día las nuevas mutaciones. Cada día aparecen nuevas mutaciones que somos capaces de identificar. Y el gran problema para nosotros consiste en saber si estas nuevas mutaciones representan algo desde el punto de vista de los efectos dañinos, si son perjudiciales o no, o son variantes sencillas como polimorfismos. Y estas nuevas tecnologías son positivas por un lado, pero generan también muchas dificultades, muchas nebulosidades, porque tenemos que demostrar que estas nuevas variantes están posiblemente implicadas en el daño por sobrecarga férrica. El problema consiste en saber si todavía hay agujeros negros que nos permitan identificar nuevas sobrecargas férricas. Desde el punto de vista clínico, todavía tenemos en mente una serie de familias en las que tenemos una sobrecarga férrica, pero no podemos identificar cuál es el gen. Se trata del HFE o no HFE. Por lo tanto, nosotros pensamos que todavía queda margen y espacio para el descubrimiento de nuevos genes relacionados con el hierro y también para nuevos síndromes férricos que quizá podrían darnos también algún tipo nuevo de hemocromatosis. Gracias por su atención. No lo oímos, lo sentimos. Si quieren hacer algún comentario, tienen que usar el micrófono. Gracias.